Antes de comenzar con la historia de hoy, por favor déjanos saber tu ubicación en la sección de comentarios y no olvides darle like y suscribirte. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras a través de la oficina en casa de Van Hart, iluminando los muebles modernistas y elegantes y las paredes llenas de premios de arquitectura. A sus 42 años, Evan se mantenía erguido detrás de su escritorio. Su 1,88 m de estatura era un testimonio de años de entrenamientos antes del amanecer que equilibraban su exigente carrera. Sus ojos grises acero permanecían fijos en su esposa, Tessa, que caminaba de un lado a otro frente a él. Sus movimientos eran los de alguien que había ensayado ese momento. ¿No vas a decir nada? La voz de Tessa era cortante por la irritación. Ella había esperado lágrimas, rabia o incluso súplicas, pero el silencio compuesto de Evan la desequilibró. ¿Sobre qué, específicamente? El tono de Evan era neutro. Su mirada firme mientras observaba el caro atuendo de diseñador de ella, pagado con su tarjeta de crédito apenas la semana pasada. ¿El affair con Caleb o el intento de robo de mis diseños?, preguntó, sus palabras frías pero precisas. Tessa vaciló por un momento antes de recuperarse, lanzando su cabello oscuro perfectamente peinado. «Oh, así que sabes lo de Caleb. Bien, eso lo hace más fácil». Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa cruel. «Tu hermano es todo lo que tú no eres. Más grande, más fuerte, más satisfactorio». La expresión de Evan permaneció inalterada mientras notaba el leve temblor en la mano de ella. La señal que tenía desde que se conocieron hace 15 años. La que aparecía cada vez que estaba faroleando en el póker. ¿Eso es todo?, preguntó. Su voz aún medida. El tono de Tessa subió una octava. ¿Me dejo por tu hermano gemelo y esa es tu respuesta? ¿Eso es todo? Cerró la distancia entre ellos, sus tacones Himmichho resonando con fuerza en el suelo de madera. Caleb me ha prometido una gran parte de la empresa de ingeniería de tu familia. Nos mudamos a su casa en la playa, esa con vista al océano que tú nunca pudiste permitirte porque estabas demasiado ocupado siendo ético con tus proyectos. Los labios de Evan se curvaron ligeramente, su mirada afilada. ¿La misma casa en la playa que compró con fondos malversados de la empresa? Interesante elección. La fachada de Tessa se quebró por un momento, pero rápidamente se recompuso. Estás mintiendo. Solo estás celoso porque Caleb sabe disfrutar la vida, mientras tú pasas cada momento despierto obsesionado con tus preciosos puentes. Mis preciosos puentes, repitió Evan, su voz seca. Pagaron todo lo que llevas puesto. Su mirada se deslizó hacia su mano izquierda, incluido el anillo de zafiro que Caleb le había dado apenas el mes pasado. El que creías que no había notado. Tessa instintivamente cubrió su mano izquierda con la derecha. Mis padres ya han bendecido nuestra relación. Entienden que Caleb es el hijo que siempre debió haber dirigido la empresa. Solo tienen demasiado miedo de decirlo públicamente, continuó Tessa, su tono presumido. Evan se giró hacia su computadora, despidiéndola efectivamente. Si eso es todo, puedes irte. Tengo trabajo que terminar. ¿Trabajo?, escupió Tessa, la palabra goteando desprecio. Tu preciado diseño de puente resistente a terremotos. Caleb dice que está fundamentalmente defectuoso de todos modos. Eres patético, Evan. Un patético adicto al trabajo que no sabe cómo satisfacer a una mujer ni disfrutar la vida. Caleb es el doble de hombre que tú. Interesante teoría, respondió Evan, sus dedos tecleando sobre el teclado mientras escribía. El suave sonido de las teclas enfatizaba su indiferencia. Cierra la puerta al salir. Tessa se quedó un momento más, su confrontación cuidadosamente planeada desmoronándose ante la compostura de Evan. Finalmente, giró sobre sus talones y salió furiosa, cerrando la puerta tan fuerte que hizo temblar los premios en la pared. Evan esperó 5 minutos después de su partida, escuchando cómo arrancaba su auto y se alejaba. Solo entonces abrió su correo seguro y envió un mensaje preescrito a su contacto en la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en su estudio privado con un vaso de single malt intacto a su lado, Evan vio en silencio las grabaciones de las cámaras de seguridad. A pesar de la oscuridad, las cámaras infrarrojas ofrecían una claridad perfecta. Revisó meses de traición grabada. 14 de febrero. Caleb y Tessa entrando a su oficina en casa a las 2 de la madrugada usando una llave que Evan nunca había autorizado. 3 de marzo. Caleb fotografiando documentos en el escritorio de Evan mientras Tessa vigilaba. El 17 de abril, las imágenes revelaron que ambos accedieron a la computadora de Evan. Tessa lo distrajo con una llamada sobre una supuesta crisis de fabricación, mientras Caleb instalaba algo en el disco duro.
Evan había instalado el sistema de seguridad después de una serie de robos en propiedades que contenían valiosos planos de ingeniería. Les dijo a todos que era simple paranoia. Pero en realidad, había notado las sutiles señales meses atrás. Las ausencias inexplicables de Tessa, el repentino interés de Caleb en sus proyectos actuales, y la forma en que ciertos archivos de su computadora habían sido accedidos mientras él estaba en conferencias. Las grabaciones confirmaban cada sospecha. Su hermano gemelo no solo estaba durmiendo con su esposa. Estaban trabajando juntos para robar su revolucionario diseño de puente, uno que podía revolucionar la construcción en zonas sísmicas. Un golpe en la puerta del estudio interrumpió su visionado. Evan revisó el panel de seguridad. Era Vivian Taylor, su amiga de 20 años y abogada de la firma. Su postura habitual confiada había desaparecido, reemplazada por una energía nerviosa que irradiaba a través de la cámara. «Pasa, Vivian», dijo Evan, sin molestarse en levantarse mientras ella entraba, notando cómo aferraba su bolso de diseñador como un escudo. «Evan, necesito decirte algo», dijo Vivian, su voz tensa. Siguió de pie, sus nudillos blancos alrededor de la correa de cuero del bolso. «Se trata de Caleb. Déjame ahorrarte tiempo». Evan giró su monitor para que pudiera ver las imágenes. «Hace 6 meses, Caleb se acercó a ti sobre transferir mis patentes a una empresa fantasma que él creó. Acordaste ayudarlo, a pesar de saber que era ilegal y una violación de tus obligaciones éticas como mi abogada». El rostro de Vivian perdió todo color. «¿Cómo lo sabías?» La sonrisa de Evan fue fría. «Lo he sabido durante meses. Solo quería ver hasta dónde llegarían todos». La respuesta es bastante lejos. Parece. Evan, por favor déjame explicarte. Vivian comenzó, su voz vacilante. Caleb dijo que era lo que tus padres querían, que estaban preocupados por tu estado mental. Tenía documentos falsos. La voz de Evan permaneció calmada, pero Vivian retrocedió instintivamente. Guarda tus explicaciones. Vivian, puedes mostrarte la salida. Y espera escuchar de la Asociación de Abogados mañana a primera hora. No puedes hacerme esto. La compostura de Vivian se quebró, su voz rompiéndose. He sido tu amiga durante 20 años. Estuve en tu boda. Sí, estuviste. Evan volvió a su monitor. Su tono implacable, lo que hace que tu traición sea particularmente interesante desde una perspectiva legal y ética. Estoy seguro de que la junta disciplinaria lo encontrará fascinante. No levantó la vista mientras decía. Cierra la puerta al salir. Vivian se quedó congelada un momento, su boca moviéndose en silencio, antes de huir del estudio. Evan esperó hasta escuchar su auto alejarse antes de tomar su teléfono. Unos toques abrieron una aplicación de mensajería segura. Todo procede según lo esperado. Tecleó. Iniciar fase 2 mañana por la mañana. La respuesta llegó de inmediato. Equipo del FBI en espera. Operación comienza a las 9. Evan finalmente tomó su whisky, dando un pequeño sorbo mientras pensaba en la reunión de la junta directiva del día siguiente. Sus padres y Caleb estarían allí, sin duda preparados para forzarlo a tomar una licencia. No tenían idea de que estaban caminando hacia una trampa que él había estado preparando durante años. Su teléfono vibró de nuevo. Era Tessa llamando, probablemente para hacer más declaraciones dramáticas. Evan la silenció sin una segunda mirada. Por la mañana, todos los que lo habían traicionado aprenderían exactamente a quién habían subestimado. Por ahora, tenía más imágenes de seguridad que revisar. Las oficinas del centro de Hart Engineering Group ocupaban las 3 plantas superiores de un rascacielos reluciente, un edificio que Evan había ayudado a diseñar al principio de su carrera. Llegó 10 minutos antes de la reunión de la junta programada para las 10 de la mañana, su traje gris carbón impecable, su actitud sin prisas. La sala de conferencias ejecutiva quedó en silencio cuando entró. Robert y Eleanor Hart, los padres de Evan, estaban sentados a la cabecera de la mesa con Caleb a su lado. Los 3 se congelaron al verlo, la culpa y la sorpresa escritas en sus rostros. Robert se recuperó primero. Su calidez oficial no lograba ocultar su inquietud. No te esperábamos hoy, considerando la situación con Tessa. Pensamos que podrías tomarte un tiempo libre. Evan colocó su maletín sobre la mesa con deliberado cuidado. Antes de discutir mi matrimonio, creo que deberíamos abordar algunos asuntos de la empresa, específicamente el acceso no autorizado a mis diseños, el intento de robo de patentes y la empresa fantasma que Caleb creó para vender mi trabajo a nuestros competidores. Caleb se puso de pie de un salto. Su caro traje no ocultaba su físico blando. Estás mintiendo. Madre, padre
Obviamente está teniendo algún tipo de colapso. Esto es exactamente de lo que les advertí. Interesante respuesta, dijo Evan con calma, sacando una carpeta gruesa de su maletín. Usualmente, las personas inocentes preguntan qué evidencia existe en lugar de gritar negaciones de inmediato. ¿Te gustaría ver la evidencia, Caleb? Tengo bastante. Vivian, sentada en la mesa, intervino. Estoy segura de que esto es todo un malentendido. Caleb solo ha estado preocupado por ti, trabajando tantas horas, volviéndose tan paranoico con la seguridad. El FBI no cree que sea un malentendido, respondió Evan, revisando su reloj. De hecho, están muy interesados en casos de espionaje corporativo. Deberían estar aquí en cualquier momento. Como si hubiera sido una señal, las puertas de la sala de conferencias se abrieron y dos hombres de traje oscuro entraron, seguidos por un equipo de agentes del FBI con chalecos. Uno de los agentes dio un paso adelante, mostrando una bolsa. Soy el agente especial Nelson. Tenemos una orden de arresto por cargos de espionaje corporativo, fraude electrónico y malversación de fondos. Esto es ridículo. Caleb retrocedió de la mesa. Padre, haz algo. Robert se puso de pie, su rostro morado de rabia. Evan, detén esto inmediatamente. Es tu hermano. Era mi hermano. Evan respondió fríamente. Ahora es solo otro criminal corporativo que enfrentará cargos federales. Les aconsejo a todos cooperar plenamente con la investigación. El equipo del agente Nelson necesitará acceso a todos los registros de la empresa. No puedes hacer esto. La voz de Caleb se quebró mientras los agentes se acercaban a él. Madre, dile. Caleb suplicó, pero Eleanor, con lágrimas en los ojos, se volvió hacia Evan. Por favor, cariño, es tu gemelo. Podemos resolver esto como familia. Familia, repitió Evan, su sonrisa fría. Interesante lección de palabras. Dadas las circunstancias recientes, agente Nelson, creo que encontrará la evidencia particularmente interesante. Los registros están en la carpeta sobre la mesa. Los agentes se llevaron a Caleb esposado, sus protestas resonando por el pasillo. Robert y Eleanor se quedaron en silencio atónito mientras los agentes del FBI comenzaban a instalar equipo a su alrededor. Evan se puso de pie, ajustando sus puños. Una cosa más, dijo, dada la situación actual, he convocado una reunión de emergencia de la Junta para el mediodía. Necesitaremos discutir la transición de liderazgo. Sugiero que todos revisen los estatutos antes, particularmente las secciones sobre la remoción de oficiales involucrados en actividades criminales. Sin otra palabra, salió, dejando a sus padres enfrentando las consecuencias de sus acciones. Su teléfono vibró de nuevo. Tessa, probablemente habiendo oído sobre el arresto de Caleb, pero Evan lo silenció sin una segunda mirada. El día no había terminado todavía. Al caer la noche, todos los que lo habían traicionado entenderían exactamente a quién habían cruzado. Evan se permitió una pequeña sonrisa mientras entraba a su oficina privada, cerrando la puerta al caos detrás de él. El verdadero trabajo apenas comenzaba. La noticia del arresto de Caleb Hart se extendió rápidamente por todo Hart Engineering Group. Los empleados se reunían en grupos silenciosos, sus smartphones vibrando con actualizaciones mientras los agentes del FBI trabajaban metódicamente en las 3 plantas superiores del edificio. Dean Langley, observando desde su oficina en la esquina, vio a los agentes llevando cajas de documentos por su puerta. A sus 55 años, Dean había pasado décadas gestionando proyectos para la firma, creciendo cada vez más resentido por el ascenso meteórico de Evan Hart. Ahora, con Caleb bajo custodia y el caos estallando, vio su oportunidad. El teléfono de Evan se iluminó con una llamada entrante de Tessa Hart, ahora Tessa Bowen. Habiendo vuelto a su apellido de soltera apenas horas después del arresto de Caleb. Dime que tienes algo que podamos usar. La voz de Tessa llevaba un filo agudo de desesperación bajo su arrogancia habitual. Dean sonrió, pasando una mano por su cabello ralo. Mejor que eso. Tengo pruebas de que Evan ha estado cometiendo errores críticos en sus cálculos, errores que podrían derribar edificios enteros. ¿Estás seguro? Porque necesitamos algo sólido. Los abogados de Caleb son inútiles, y sus padres están en completo shock. Confía en mí. Dean abrió un archivo llamado eArtevanedits PDF en su computadora. He estado documentando sus errores durante meses. Una vez que la Junta vea esto, no tendrán más opción que removerlo. Ya programé una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Perfecto, dijo Tessa, su sonrisa audible. Caleb dice que Evan siempre ha sido inestable, brillante, pero propenso a delirios paranoides.
Una vez que demostremos que está cometiendo errores peligrosos, la investigación del FBI parecerá un colapso mental. Dean terminó el pensamiento. Y la Junta necesitará a alguien con experiencia para intervenir y restaurar la estabilidad, alguien como tú. El tono de Tessa se volvió dulce. Estoy segura de que Caleb estaría muy agradecido por tu ayuda una vez que este malentendido se aclare. Dean terminó la llamada, la satisfacción calentando su pecho. Había esperado años para ver caer a Evan Hart, y ahora, con evidencia cuidadosamente fabricada y algunas alteraciones estratégicas a los archivos de proyectos, sería él quien lo sacaría. Mientras tanto, Evan estaba sentado en su oficina en casa, revisando imágenes de cámaras de seguridad que había instalado años atrás, medidas precautorias que su reputación paranoica había hecho fáciles de justificar. En su pantalla, vio a Dean Langley terminando su llamada con Tessa, sin saber que cada palabra había sido grabada. Un suave golpe interrumpió su visionado. Adelante. Lila Park, su asistente ejecutiva de 8 años, entró, su actitud profesional habitual teñida de preocupación. El equipo de relaciones públicas necesita tu respuesta a las consultas de prensa, y el señor Langley ha convocado una reunión de emergencia de la Junta para mañana por la mañana. Los labios de Van se curvaron en una leve sonrisa. ¿Cuál es el orden del día declarado? Cuestiones sobre la seguridad de los proyectos y la estabilidad del liderazgo, Lila dudó. También circulan rumores sobre tu salud mental. El asistente del señor Langley mencionó algo sobre documentación de errores. Seguro que lo hizo. Evan giró su monitor para mostrarle a Lila múltiples feeds de vídeo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo sobre las reuniones mensuales de Dean con nuestros competidores? Los ojos de Lila se abrieron al ver a Dean estrechando manos con ejecutivos de firmas rivales en varios lobbies de hoteles y restaurantes. ¿Por eso los proyectos se seguían retrasándose? Proyectos retrasados significan contratos extendidos. Contratos extendidos significan más oportunidades para comisiones ilegales, explicó Evan, enviando varios archivos a su servidor seguro. El FBI estará muy interesado en las cuentas offshore del señor Langley. ¿Debería cancelar la reunión de la Junta de mañana? No, respondió Evan con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Deja que Dean tenga su momento. Solo asegúrate de que cada miembro de la Junta reciba esta carpeta de evidencia 10 minutos después de que comience su presentación. Lila asintió, su respeto por Evan profundizándose. ¿Y la declaración de prensa? Sin comentarios sobre investigaciones en curso. Respuesta estándar, dijo Evan, volviendo a sus monitores. Y Lila, gracias por nunca aceptar los sobornos de Caleb para espiarme. Lo intentó 3 veces. Lila respondió con firmeza. Grabé los 3 intentos. Lo sé. El tono de Evan se suavizó. Por eso eres la única persona en esta empresa en la que confío completamente. Después de que Lila se fue, Evan no volvió a sus feeds de vigilancia. Al otro lado de la ciudad, Tessa estaba sosteniendo corte en un restaurante exclusivo, hablando en voz alta sobre el estado mental de su pronto exesposo con cualquiera que escuchara. Ha estado empeorando durante años. Su voz se escuchaba claramente a través del sistema de seguridad del restaurante, al que Evan había accedido meses atrás. Caleb intentó advertir a todos, pero nadie escuchaba. Ahora miren lo que le ha hecho su propio hermano. Evan cambió de feed al área de visitas de la cárcel del condado, donde Caleb estaba sentado con un mono naranja, su habitual fanfarronería reemplazada por pánico apenas contenido. No entienden. Caleb le decía a sus padres. Estaba tratando de proteger la empresa de él. No está estable. No te preocupes. Cariño, Eleanor Hart palmeó la mano de su hijo encarcelado. Lo arreglaremos. Tu padre está llamando a todos los favores que tiene. Evan cerró el feed y miró su reloj. En 12 horas, Dean Langley presentaría su evidencia fabricada a la Junta. En 13 horas, la carrera y la libertad de Dean habrían terminado, y eso sería solo el comienzo. A la mañana siguiente, la sala principal de la Junta de Hart Engineering Group estaba llena. Los miembros de la Junta susurraban entre sí mientras Dean Langley conectaba su laptop al sistema de presentación, su confianza evidente en cada movimiento. Evan estaba sentado tranquilamente al fondo de la mesa, su expresión neutral mientras observaba a su gerente de proyectos preparándose para destruirlo. Tessa había elegido un asiento cerca del frente, su atuendo de diseñador y maquillaje impecable en fuerte contraste con sus ojos enrojecidos. Ojos que habían estado perfectamente secos en las imágenes de seguridad del restaurante la noche anterior. Gracias a todos por venir, comenzó Dean, su voz grave. Lo que estoy a punto de mostrarles es difícil pero necesario para la seguridad de nuestra empresa y nuestros clientes. La primera diapositiva apareció,
mostrando un conjunto complejo de cálculos con secciones clave resaltadas en rojo. Estos son del diseño de puente resistente a terremotos de Van Hart. Dean continuó. Como pueden ver, hay errores críticos en los cálculos de carga de estrés, errores que podrían resultar en fallas catastróficas. Evan observó a los miembros de la Junta inclinarse hacia adelante, frunciendo el ceño ante los datos técnicos. Notó quién asentía, marcándolos para referencia futura. Esto no es un incidente aislado. Dean hizo clic en la siguiente diapositiva. He documentado un patrón de errores cada vez más graves durante el último año, combinado con el reciente comportamiento paranoide del señor Hart, lanzando investigaciones federales contra su propio hermano. Señor Langley, la voz de Evan cortó la sala. ¿Podría explicar por qué la marca de tiempo de ese documento muestra que fue modificado anoche a las 11:47 de la noche? Dean vaciló por un momento. Solo estaba formateando. Interesante. Evan asintió a Lila, quien comenzó a distribuir carpetas a cada miembro de la Junta. Quizás quieran guardar sus preguntas hasta que todos hayan tenido oportunidad de revisar estos materiales. La sala quedó en silencio mientras los miembros de la Junta abrían sus carpetas. Tessa se estiró el cuello, intentando ver el contenido, su seguridad quebrándose mientras veía los rostros pasar de confusión a shock y luego a ira. Señor Langley, el presidente de la Junta, levantó la vista de su carpeta. ¿Le importaría explicar estas transferencias bancarias y estos correos arreglando comisiones ilegales de contratistas? Eso no. El rostro de Dean se volvió gris. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo Evan con calma. Las acusaciones perennes de Evan están respaldadas por documentación extensa. ¿Documentación? Continuó Evan, que ya ha sido proporcionada a la División de Delitos Financieros del FBI. Deberían estar llegando justo ahora. Como si hubiera sido una señal, la puerta de la sala se abrió y dos agentes del FBI entraron. El agente principal, Dean Langley, mostró su placa. Necesitamos que venga con nosotros. Esto es una locura. Dean retrocedió de la mesa. Tessa, diles. Diles sobre el estado de Evan. Pero Tessa ya se dirigía hacia la puerta, su fachada de preocupación ahora reemplazada por miedo desnudo al darse cuenta de cuán completamente habían subestimado a Evan. Señora Hart, el segundo agente llamó tras ella. Por favor, permanezca disponible. Tendremos preguntas sobre su rol en estos eventos. Evan observó en silencio mientras se llevaban a Dean esposado, sus protestas resonando por el pasillo, tal como las de Caleb el día anterior. Los miembros de la Junta se quedaron en silencio atónito, aún procesando la evidencia de años de fraude y comisiones ilegales. Ahora entonces, Evan se puso de pie, enderezando su corbata. ¿Discutimos el verdadero estado de nuestros proyectos? Creo que encontrarán que todos los cálculos son precisamente precisos y respaldados por verificación independiente. La semana siguiente trajo una nueva ola de caos a Hart Engineering Group. Evan estaba sentado en su oficina revisando informes mientras Lila le actualizaba sobre las consecuencias. El arresto de Dean Langley salió en los periódicos de la industria y su confesión implicó a otros 3 gerentes de proyectos y 2 firmas competidoras. El FBI está ampliando su investigación. Tus padres aún intentan arreglar la liberación de Caleb. Lila dudó, pero hay algo que deberías ver. Le entregó una tablet mostrando documentos internos de la empresa. Los encontré mientras organizaba los archivos digitales. Son acuerdos de transferencia de acciones de hace 5 años. Tus padres transfirieron en secreto el 15% de la empresa a Caleb. Evan estudió los documentos, su expresión sin cambios. ¿Realmente pensaron que no lo descubriría? Hay más. Lila mostró archivos adicionales. Crucé las fechas con sus declaraciones de impuestos. Las transferencias no fueron reportadas correctamente. Y encontré evidencia de otras irregularidades fiscales que se remontan una década. Evan envió los archivos a una dirección segura. El IRS estará muy interesado en esta información. ¿Debería programar una reunión con tus padres para discutir las transferencias? Preguntó Lila. No es necesario, respondió Evan, volviendo a su computadora. Tendrán preocupaciones más urgentes muy pronto. Lila asintió, entendiendo el despido. Pero antes de irse, hizo una pausa. Tessa ha estado intentando contactarte. Dice que tiene nueva información sobre las actividades de Caleb. Seguro que la tiene, respondió Evan, su tono sin emoción. Dirige todas sus llamadas a la línea de denuncias del FBI. Después de que Lila se fue, Evan abrió su correo privado. En unas horas, una denuncia anónima llegaría al IRS, detallando la evasión fiscal de sus padres. Para finales de la semana, su reputación cuidadosamente mantenida comenzaría a derrumbarse.
Su teléfono vibró. Era Tessa de nuevo, esta vez con un mensaje de texto. Por favor, Evan, necesitamos hablar. Sé cosas sobre Caleb que necesitas escuchar. Evan agregó el número a su lista de bloqueados sin responder. En su pantalla, las imágenes de seguridad mostraban a Tessa caminando en su habitación de hotel, el maquillaje corrido por lágrimas genuinas. Su mundo se estaba derrumbando. Un suave timbre indicó un correo entrante de su contacto del FBI. Segunda ronda de arrestos programada para mañana. La vigilancia confirma las ubicaciones objetivo. Proceder según lo discutido. Evan respondió. Procedan. Había esperado años para desmantelar la corrupción en la empresa de su familia. Ahora, pieza por pieza, cada traición sería respondida. Más tarde esa noche, el sistema de seguridad de la casa de Evan emitió una alerta. La cámara mostró a dos figuras acercándose a su casa, Caleb, aparentemente liberado bajo fianza, y Tessa, ambos moviéndose con la torpe urgencia de personas desesperadas. Evan observó desde su estudio mientras usaban la llave de Tessa para entrar a su oficina en casa. Ninguno notó la alarma silenciosa que ya había alertado la policía, ni las cámaras grabando cada uno de sus movimientos. Encuentren los diseños. Caleb ordenó Tessa, su voz tensa, su estadía en prisión evidente en su apariencia desalineada. Si podemos destruir los originales antes de que el FBI procese toda la evidencia. No están en la caja fuerte, continuó Tessa, abriendo cajones frenéticamente. Espera aquí. Caleb agarró los papeles, comenzando a triturarlos a mano en su prisa. Una vez que estos desaparezcan, será nuestra palabra contra la suya sobre el robo. Todavía podemos presentarlo como su colapso paranoide. La puerta de la oficina se cerró con un zumbido electrónico, y ambos intrusos giraron cuando las luces inundaron la habitación. Policía, manos donde podamos verlas. Evan observó a través de las cámaras mientras esposaban a Caleb y Tessa. Sus rostros pasaron de soca horror al darse cuenta de que los diseños que habían destruido eran señuelos obvios. Los planos reales habían sido asegurados fuera del sitio meses atrás, junto con copias de seguridad de toda la evidencia contra ellos. Su teléfono se iluminó con una llamada del sargento de policía. Señor Hart, hemos aprendido a dos intrusos. ¿Desea presentar cargos? El FBI querrá agregar esto a su caso existente, respondió Evan con calma. Enviaré las grabaciones de seguridad de inmediato. Terminó la llamada, observando mientras llevaban a Caleb y Tessa a autos policiales separados. Su traición había sido completa, y ahora también lo era su caída. Mañana traería nuevos desafíos, pero sus padres pronto enfrentarían su propio ajuste de cuentas. Los procedimientos de inhabilitación de Vivian comenzarían, y la empresa necesitaría reestructuración después de los arrestos. Pero por ahora, Evan se permitió un momento de satisfacción. Al intentar destruirlo, sus enemigos se habían destruido a sí mismos, y él había orquestado cada momento de su caída. El Tribunal Federal se alzaba contra el cielo matutino mientras llevaban a Caleb Hart adentro, su traje de diseñador reemplazado por naranja de prisión, su habitual fanfarronería reducida a pasos arrastrados y grilletes. Los medios se reunían afuera, cámaras destellando mientras reporteros gritaban preguntas sobre espionaje corporativo y malversación. El agente especial Nelson estaba con Evan en una sala de observación, mirando a través del vídeo unidireccional mientras sentaban a Caleb para el interrogatorio. 3 meses de investigación habían descubierto mucho más que el robo inicial de patentes. Tu hermano ha estado ocupado, dijo Nelson, revisando sus archivos. Hemos rastreado más de 12 millones en fondos malversados. ¿Esa casa en la playa? Construida completamente con dinero de la empresa, lavado a través de corporaciones fantasma. Evan observó mientras Caleb se inquietaba, sus esposas tintineando contra la mesa de metal. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Evan, su voz plana. Dada la magnitud de los crímenes, 10 años mínimo. Los cargos de espionaje corporativo solos. Nelson miró a Evan. ¿Está ofreciendo testificar contra tus padres a cambio de clemencia? Por supuesto que sí, respondió Evan, su sonrisa fría, siempre tratando de salvarse a costa de otro. La puerta de la sala de interrogatorio se abrió mientras el último abogado de Caleb, el tercero desde su arresto, entraba, cargando una carpeta gruesa llena de acuerdos de declaración. El rostro de Caleb se iluminó con esperanza desesperada, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando los investigadores de delitos financieros del FBI comenzaron a presentar su evidencia, registros bancarios, transferencias, correos electrónicos y grabaciones de seguridad. Era un caso meticulosamente armado que había comenzado con la evidencia inicial de Evan y se había expandido a algo mucho mayor. Tu hermano está llorando, observó Nelson.
Evan se alejó de la ventana de observación. Enviadme la transcripción cuando terminéis. Tengo una reunión a la que asistir. Mientras tanto, Tessa Bowen caminaba por los suelos de mármol de la oficina de su abogada, sus tacones altos resonando con cada paso ansioso. Su apariencia perfectamente compuesta mostraba grietas, máscara corrida, esmalte de uñas descascarado y ropa de diseñador de la temporada pasada. «Esto es ridículo», espetó, golpeando los papeles de divorcio sobre el escritorio de caoba. «Está tratando de dejarme sin nada, nada después de 15 años de matrimonio». Su abogada, una mujer cansada de unos 50 años, suspiró. «Señora Hart». «Señorita Bowen», interrumpió Tessa. «He vuelto a mi apellido de soltera». La abogada extendió las manos. Dada la evidencia de su involucramiento en los crímenes del señor Caleb Hart, así como la infidelidad documentada. Tienes suerte de que el señor Hart no esté persiguiendo cargos criminales. ¿Suerte? Tessa rió, su voz teñida de histeria. Caleb enfrenta prisión. Su casa en la playa ha sido incautada. ¿Y se supone que me sienta afortunada? Cometiste adulterio con el hermano gemelo de tu esposo mientras lo ayudabas a robar propiedad intelectual valorada en millones. El tono de la abogada se volvió más firme. El acuerdo prenupcial establece claramente que la infidelidad anula todos los reclamos sobre bienes matrimoniales. Deberías aceptar esta oferta de acuerdo antes. ¿Antes de qué? Tessa se inclinó hacia adelante, la desesperación colándose en su voz. Sé cosas sobre Van, cosas que podrían lastimarlo. Dile que quiero reunirme. Dile que puedo ayudarlo a entender por qué todo esto sucedió. La abogada se puso de pie. Las instrucciones del señor Hart son muy claras. Toda comunicación pasa por abogados. Ahora, ¿revisamos los términos del acuerdo de nuevo? Tessa se hundió en una silla, su compostura finalmente quebrándose. Nunca pensé que él siempre fue tan callado, tan enfocado en su trabajo. Nunca pensé que podría. ¿Podría qué? ¿Contraatacar? La abogada recogió los papeles del divorcio. Tienes 24 horas para aceptar estos términos. Después de eso, el señor Hart procederá con litigio completo y liberará toda la evidencia de tus actividades criminales a los fiscales. Las manos de Tessa temblaron mientras tomaba los papeles. Afuera de las ventanas de la oficina, comenzó a llover. Mientras tanto, Evan estaba de pie en la ventana de su oficina, observando cómo se acumulaban nubes de tormenta sobre la ciudad. Detrás de él, Lila organizaba archivos en su escritorio, actualizándolos sobre los desarrollos del día. La Junta ha aprobado el plan de transición de liderazgo, informó Lila. Con tus padres enfrentando cargos de evasión fiscal y las actividades criminales del señor Langley expuestas, están ansiosos por mostrar responsabilidad. El proyecto del puente, auditores independientes han verificado todos los cálculos y la construcción comienza el próximo mes. Lila hizo una pausa, luego agregó. Hay una cosa más. Tessa intentó contactarte de nuevo. Evan se apartó de la ventana. ¿A través de su abogada? No, respondió Lila. Vino a la oficina. Seguridad la escoltó afuera. Estaba emocional. Dijo que necesitaba explicar que no entiendes por qué las cosas sucedieron así. ¿Lo hizo? Envía las grabaciones de seguridad a su abogada. Será útil cuando presentemos la orden de restricción. Lila asintió, pero luego dudó. Tus padres también llamaron. Están enfrentando cargos criminales por evasión fiscal, y el IRS ha congelado sus activos. Están pidiendo ayuda. La expresión de Evan permaneció sin cambios. Interesante momento, dijo, sentándose en su escritorio y revisando permisos de construcción. No estaban interesados en mi ayuda cuando transferían acciones a Caleb. ¿Debería responder? No es necesario, respondió Evan. Su nueva realidad no es mi preocupación. El intercomunicador sonó. Señor Hart, los agentes del FBI están aquí para su declaración final. Evan enderezó su corbata. Hacedlos pasar. El agente especial Nelson entró, flanqueado por dos colegas cargando archivos sellados con sellos federales. Señor Hart, hemos completado nuestra investigación sobre las actividades de Caleb, comenzó Nelson. Los resultados: 10 años mínimo por los cargos de espionaje corporativo y fraude. La investigación de malversación continúa, pero hemos rastreado fondos casi una década atrás. Nelson colocó un documento en el escritorio de Evan. Necesitaremos su declaración sobre cuándo notó por primera vez las discrepancias. Evan firmó donde se indicaba, su firma precisa y controlada. ¿Habrá juicio?, preguntó. No, respondió Nelson. Está aceptando un acuerdo de declaración.
10 años en prisión federal, restitución completa y cooperación en investigaciones en curso. Nelson dijo mientras recogía los papeles firmados. Caleb intentó implicarte en algunos esquemas, alegando que estabas mentalmente inestable, pero la evidencia demostró lo contrario. Evan se puso de pie. ¿Necesitan algo más? Eso es todo. Gracias por su cooperación. Nelson hizo una pausa en la puerta. Señor Hart, he trabajado en delitos financieros durante 20 años y nunca he visto a alguien documentar las actividades de sus enemigos tan minuciosamente. Tú sabías que esto venía, ¿verdad? La sonrisa de Evan no llegó a sus ojos. Creo en estar preparado, agente Nelson. Buen día. Después de que el FBI se fue, Evan volvió a su ventana. Las nubes de tormenta se habían roto y la luz del sol entraba sobre la ciudad. Él ayudaría a reconstruir. Su teléfono vibró. Era Tessa de nuevo, dejando un mensaje de voz lloroso. Lo borró sin escucharlo. En su escritorio, los planos arquitectónicos de su revolucionario diseño de puente aguardaban su aprobación final. El futuro pertenecía a aquellos que lo planeaban. Un año después, Evan estaba de pie frente a una multitud de reporteros y dignatarios. La luz del sol brillaba en las curvas amplias de su puente completado. La estructura era una maravilla de ingeniería y su diseño resistente a terremotos ya estaba siendo estudiado por universidades de todo el mundo. Señor Hart, llamó un reportero. ¿Cómo se siente ver su diseño hecho realidad? Evan miró el puente, que había costado a sus traidores todo. Se siente como justicia. La ceremonia procedió sin problemas. Políticos hicieron discursos, se cortaron cintas y fotógrafos capturaron el momento. Su diseño fue oficialmente abierto al público. Ninguno de los discursos mencionó a Caleb, que estaba cumpliendo su sentencia en prisión federal, ni a Tessa, que había huido al otro lado del país después de aceptar un duro acuerdo de divorcio. Nadie habló de sus padres, ahora viviendo en la oscuridad después de que sus crímenes financieros fueran expuestos, ni de Vivian, inhabilitada por sus violaciones éticas. Evan había desmantelado metódicamente sus vidas mientras construía su mayor logro. El puente permanecería por generaciones, mientras que aquellos que lo habían traicionado habían caído en una ruina bien merecida. Mientras las celebraciones continuaban a su alrededor, Evan se permitió una pequeña sonrisa. Había emergido más fuerte, más sabio y completamente victorioso. Su venganza, como su ingeniería, había sido una obra maestra de precisión y planificación. El puente se extendía ante él, un monumento al precio de la traición y al poder de la paciencia, la inteligencia y la retribución cuidadosamente planeada. 5 años después, la historia de la venganza de Van Hart se había vuelto legendaria en los círculos de ingeniería. Se susurraba en salas de juntas y se discutía en clases de ética en universidades prestigiosas, no como una advertencia contra la traición, sino como una lección sobre subestimar a hombres callados que guardan registros meticulosos y planean para cada contingencia. Ahora con 46 años, Evan estaba de pie frente a las ventanas de piso a techo de su oficina Penthouse, que ocupaba toda la planta superior de la sede de Hart Engineering Group. Su presencia comandaba aún más respeto que antes. Hilos plateados habían aparecido en sus sienes, y la victoria había añadido un filo agudo a su éxito. Bajo su liderazgo, la empresa se había triplicado en tamaño, y su revolucionario diseño de puente había iniciado una nueva era en arquitectura resistente a terremotos. Lila Park, ahora directora de operaciones, entró con el informe matutino. Después de probar su lealtad durante la crisis, se había convertido en su ejecutiva más confiable. El último informe sobre Caleb comenzó mostrando detalles en su tablet. Su tercera apelación fue denegada. Aún le quedan 5 años de sentencia, asumiendo buen comportamiento, lo cual, según sus registros de prisión, no está ocurriendo. El reflejo de Van sonrió ligeramente en el cristal. ¿Su compañero de celda sigue dándole actualizaciones regulares? Sí, confirmó Lila. Caleb pasa la mayoría de sus días en la biblioteca de la prisión, escribiendo largas cartas a contactos de la industria. Ya nadie responde. Incluso intentó publicar una memoria alegando que fue incriminado, pero ninguna editorial la tocó después de que nuestro equipo legal se comunicara. Lila hizo una pausa. Luego agregó: Tessa está trabajando como agente inmobiliaria en Phoenix. Su tercer intento de regreso al estilo de vida de lujo falló cuando los clientes potenciales seguían encontrando artículos de noticias sobre su rol en el espionaje corporativo. Intentó salir con otro ejecutivo adinerado el mes pasado, pero nuestra denuncia anónima sobre su pasado terminó eso rápidamente, dijo Lila con evidente satisfacción. Los términos blindados del acuerdo de divorcio le impiden beneficiarse de libros o entrevistas reveladoras.
Ahora vive en un apartamento de una habitación, manejando un Ford de 10 años. Evan se apartó de la ventana. Mis padres aún están en ese pequeño condominio en Florida. Los intentos de mi padre de consultar para firmas de ingeniería siguen fallando. Aparentemente, nadie quiere evasores de impuestos asesorando sus proyectos. ¿Y mi madre? El club de bridge la echó después de la tercera vez que intentó defender la inocencia de Caleb. Bien. Vivian está tan bien como podría esperarse, agregó Lila. Trabaja como asistente legal en Nebraska después de su inhabilitación. Intentó solicitar readmisión a la barra el año pasado, pero el comité de ética recibió un paquete anónimo detallando su involucramiento en el intento de robo de patentes. Lila sonrió. La solicitud fue denegada. Evan asintió, la satisfacción evidente en su postura. Y las acciones de la empresa han subido 300% desde que tomé control total. El método HART de diseño resistente a terremotos ahora se enseña en escuelas de ingeniería en todo el mundo. Hemos asegurado contratos en 3 continentes, y Engineering Monty me nombró el ingeniero estructural más innovador del siglo. Lila revisó sus notas. También, la casa en la playa de Caleb, la que el FBI incautó. La compramos en subasta por centavos. La demolición comienza la próxima semana. El terreno será donado a la ciudad para un parque público, que será nombrado en honor a tu diseño de puente. La sonrisa de Evan se amplió ligeramente. La destrucción de la propiedad será filmada y el vídeo enviado a la celda de Caleb. Un pequeño recordatorio final del precio de la traición. La cena de la industria es esta noche, le recordó Lila. Te están presentando un premio a la trayectoria. Varios miembros de la Junta sugirieron que podrías querer mencionar la reconciliación con tu familia en tu discurso, tal vez mostrar perdón. Interesante sugerencia. Evan respondió, ajustando su traje a medida. Especialmente para hombres que mantuvieron sus posiciones solo demostrando que no sabían sobre los crímenes de Caleb. El teléfono de Lila sonó. Actualización desde Phoenix. Tessa acaba de perder otro trabajo después de que su empleador descubriera su historial. Está pidiendo a su abogada que te contacte sobre revisar los términos del divorcio. La respuesta estándar ya ha sido enviada, dijo Evan. Todos los términos son finales según la sección 8.3 del acuerdo. Lila dudó. Incluyó una nota diciendo que te extraña. ¿Qué ha cambiado? La risa de Evan carecía de calidez. Después de 5 años, todavía piensa que la manipulación emocional podría funcionar. Reenvía la nota a su terapeuta, la que los investigadores descubrieron que ha estado mintiéndole sobre su recuperación. Lila sintió, tomando nota. Una última cosa sobre ese ingeniero junior que promoviste el mes pasado. La verificación de antecedentes reveló que ha estado compartiendo detalles de proyectos con un competidor. Evan sonrió fríamente. Manejado. Evidencia anónima ha sido enviada a la junta del competidor mostrando que estaba jugando a 2 bandas. Será despedido esta tarde, y el anuncio oficial citará preocupaciones éticas. Apropiado. Considerando que intentó jugar el mismo juego que Caleb. La sonrisa de Lila reflejó la frialdad de Evan. El entrenamiento de cumplimiento ético de la empresa ahora incluye una sección sobre lealtad corporativa. Tu historia es lectura obligatoria para cada nuevo empleado. No la versión oficial, por supuesto, sino la susurrada. La que habla sobre qué les pasa a las personas que traicionan a Evan Hart. Evan revisó su reloj. La ceremonia del premio está esperando. El auto está abajo. Estás dando el discurso principal sobre construir cimientos de confianza. El tono de Lila llevaba una nota de aprecio. Qué apropiado, considerando la ironía. La revista de la industria quería publicar otro perfil, enfocándose en cómo Evan transformó la traición personal en triunfo profesional. Apruébalo, dijo. Evan recogió sus materiales, asegurándose de incluir una mención de la ubicación actual de Caleb, la que tiene barrotes en las ventanas. Mientras se dirigían al ascensor, Lila miró su tablet una última vez. Actualización desde la prisión. Caleb intentó unirse al programa de educación en ingeniería, pero el alcaide denegó su solicitud después de recibir una carta anónima detallando su historial de espionaje corporativo. La única respuesta de Van fue un sutil asentimiento. 5 años habían pasado, y aún así, su venganza se desplegaba exactamente como lo había planeado. Cada giro silencioso de la rueda había disminuido un poco más a sus traidores. El ascensor descendió hacia el auto que esperaba. Esta noche, aceptaría otro premio. Su éxito ahora era un recordatorio constante para todos los que lo habían subestimado. Sus padres verían la ceremonia desde su modesto condominio en Florida. Caleb leería sobre ello en su celda.
Tessa lo vería en redes sociales mientras luchaba por reconstruir su vida. Vivian lo archivaría en los documentos legales que ahora procesaba en lugar de redactar. Y Evan continuaría construyendo su imperio, su reputación de brillantez creciendo, igualada solo por las advertencias susurradas de nunca cruzar al hombre callado que planea en silencio y golpea sin piedad. El ascensor llegó al lobby. Evan enderezó su corbata, listo para aceptar otro galardón mientras sus enemigos continuaban pagando su penitencia perpetua. Lo que había aprendido era que la venganza más dulce no era solo destruir a quienes lo habían traicionado. Era prosperar mientras ellos se marchitaban. Era construir monumentos mientras ellos languidecían en la oscuridad. Era asegurar que cada día de sus vidas sirviera como recordatorio del hombre que pensaron que podían destruir. Evan Hart, nunca dándose cuenta de que solo estaban poniendo los cimientos para su propia destrucción. Lila abrió la puerta del auto para él. Evan sonrió, la expresión tan calculada y precisa como cada plano que había dibujado. El auto se alejó del bordillo, llevándolo hacia otro triunfo. Mientras tanto, en algún lugar en una celda de prisión, un pequeño apartamento, un condominio en Florida y una oficina legal en Nebraska, sus traidores enfrentaban otro día viviendo con las consecuencias de subestimar a un hombre callado que convirtió la venganza en una forma de arte. Su traición les había costado todo. Su venganza le había dado el mundo. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios abajo y no olviden darle like, compartir y suscribirse.